tal, amigos? Bienvenidos a su programa Fiscalistas SOS. Este es el programa 2605 y vamos a platicar de las multas por no enviar la contabilidad electrónica al SAT. Antes ya habíamos tocado este tema, pero nos siguen dando en la torre, siguen llegando muchos requerimientos a las empresas porque no hemos subido la contabilidad, los contadores. ¿Qué te parece, Larisa? No tenemos dinero, o sea, si me dices, oye, si no puedes pagar, sí, ya es un hecho, no podemos pagar. Así es. ¿Me van a correr? Sí, me van a correr, bueno, ¿cómo se llama? Una bolsa de trabajo para contadores. Mira, después IMEFI ya va a estar patrocinando esa bolsa de trabajo. Terrible, aparte, ha sido terrible, es. Sí. Entonces, ojalá y nos puedan dar alguna esperanza. Cuéntanos. Pues mira, es importante, no sé si Freddy esté de acuerdo conmigo, pero la intención, aparte de dar el tema de defensa fiscal o qué es lo que se puede hacer en contra de estas multas y cómo atenderlas también, creo que es importante que para las personas que nos están viendo, yo sé que la gran mayoría, por ejemplo, son contadores o podría ser que también sean abogados fiscalistas y que sepan en qué artículos del Código Fiscal de la Federación se encuentra esta obligación que establece el que se tenga que presentar la contabilidad. No sé si tú estés de acuerdo con ello, Freddy, para que pues empecemos ahora sí que desde el inicio y sepamos por qué es una obligación, cómo debo de entregar. No, ya eso ya lo sabemos. Ya nos están dando en la madre, mi querida Larisa. Ya, o sea, ya no hay manera de... Ya no me platiques que mira, que un borreguito y una borreguita. Okay. No, ya aquí ya sabemos. O sea, te quieres ir directo al grano. Ya. Dime cómo me defiendo. ¿Qué pex? ¿Cómo le hago para que no me corran? ¿Qué opinas, mi querido Freddy? Pues mira, ante todo, amigo, es un gusto nuevamente con otro programa más. Gracias a Dios estamos aquí con nuestros auditorios. Y que al final, Javier, estos temas tan polémicos, tan interesantes, todo lo que se viene en cascada por parte de las autoridades fiscales, ya no saben qué hacer, Javier. De hecho, te comento que en el anterior programa estuvimos hablando de un tema que era garantía del interés fiscal. Y nada más como comercial, antes de entrar en polémica este tema tan importante, dentro de la propia administración, ellos estaban... no se explicaban por qué un cambio tan repentino de 4 o 5 meses, en donde la propia autoridad deja sin efectos un cambio en la ley, Javier. Ellos argumentan que precisamente... Bueno, entiendo que sí se la aplicaron por ahí a TV Azteca, ¿eh? No, espérame, pero al final les estaban amarrando las manos a la gente de su propia institución. O sea, ellos dejaron de cumplir con garantizar el interés fiscal en 5 meses, Javier. Por eso el cambio tan drástico de decir se va a reformar. Entonces, queridos amigos, lo que comentaba Javier, Larisa, en estos temas de la imposición de las multas, ellos ahorita ya no están viendo lo duro, sino están viendo ya lo complicadísimo que fueron estos 5 meses en no recibir una garantía como debió haber sido en el 141. Y ahorita con ese rechazo de esas garantías, están buscando la forma, Javier, ahorita de incrementar pues el patrimonio, incrementar la recaudación, y se les había olvidado, casualmente se les había olvidado que pues tenían esas herramientas que de acuerdo al 28 del Código Fiscal de la Federación, donde te establece qué es la contabilidad electrónica, Javier, en donde precisamente te estaban obligando a enviar el catálogo de cuentas, tus balanzas de comprobación, tu información de las pólizas y todo lo que ustedes como contadores mejor saben que los abogados. Exacto. Pero en realidad este tema, Javier, es una cascada de todo lo que se está presentando dentro de la administración, porque necesitan recursos, Javier. Inclusive te comento que ya se iniciaron procedimientos administrativos en contra de algunos servidores públicos que, pobres servidores, ellos dicen, oye, pues es que tú mismo me amarraste las manos para que yo no pudiera solicitar otro tipo de garantía porque yo la rechazaba. Javier, eran otras formas que te establecía el 141, en donde había otros supuestos y te decían, no solamente el primero. El primero es el primero. Y con el banco del que te gusta tanto a ti, Javier, del que vas a llegar a pedir ahí tu dinero. Pero al final, ellos tienen esa imposibilidad de no poder recuperar esas garantías. Entonces, ¿tú te imaginas lo que es al erario federal estar 5 meses sin poder estar utilizando gastos de ejecución, todo lo que conlleva se paró, Javier, la cobranza? Entonces, ahorita lo que tiene es agarrar de donde sea, ¿sí? Y van a estar llegando no solamente multas, requerimientos, facultades de comprobación. Vigilancias profundas.
Y en este caso el que la va a pagar es el contribuyente. Y como yo les digo, ¿y qué culpa tienen los contribuyentes de esa mala decisión que tomó alguna gente que le habló al secretario de Hacienda o a la señora titular del Ejecutivo al decirle, oye, vamos a cambiar la forma de garantizar el interés fiscal? Se movieron 4 meses, Javier, 5 meses. Tú sabes lo que son 5 meses en una administración desconcentrada de recaudación. El no generar esas garantías a favor del fisco federal es algo que nunca, de los 30 años que llevamos viendo materia fiscal, yo nunca había visto un cambio en 4 meses, una reforma fiscal, que el propio gobierno dijera, perdón señores, me equivoqué y vengo a darles en la torre a todas estas de recaudación, pero sin embargo les voy a levantar un pliego de responsabilidades por no haber garantizado los créditos fiscales. Entonces, señores, la propia autoridad, los titulares o las personas que están trabajando tienen serios problemas, Javier. Entonces, ojo, ustedes como autoridad, ojo en lo que están haciendo, porque no le importa, no le importa al titular del Ejecutivo, al secretario de Hacienda, que no estén resultados con leyes que son privativas hasta para ustedes. Tengan mucho cuidado. Y en este tema que vamos a comentar de las multas por no haber presentado la contabilidad electrónica, o que simplemente, Javier, muchas personas no pudieron enviarla, ¿por qué? Por el tema de que están mal los sistemas de la institución. Y ahí no te da ningún supuesto de que qué puedes hacer si dentro del sistema que tú le mandas a la autoridad no contempla o no te está dando el acuse de que enviaste ese documento. Entonces yo le estoy sugiriendo que tomen captura, pantallas, ligas, todo lo que conlleve a esos portales, porque en muchas ocasiones no es culpa del contribuyente, sino es culpa de las autoridades con esa herramienta que tienen, tan obsoleta de hace muchos años, porque en realidad más son parches y parches y parches que le van poniendo a los sistemas. Y yo creo que debe tomar en serio ya la autoridad todo este tipo de problemáticas, si no, no va solamente a aventar las multas y decir, mira, voy a aventar 1000 multas. De esas 1000 multas, Javier, me van a poner un medio de defensa, pues 100 contribuyentes, ¿no? Que se van a defender, no, pues los van a dejar sin efecto. Y los 999 que se frieguen. Pues mira, yo quería comentar esto porque si hay un punto crítico respecto a que estas sanciones o estas multas, Javi, no distinguen, como lo dice Freddy, entre quien está omitiendo enviar la información, la contabilidad, pero también quien se enfrenta ante estas fallas técnicas cuando va a subirla y por situaciones. No es el tema, porque la contabilidad electrónica simplemente no la mandamos porque nunca la requirieron. Okay. O sea, entonces, como los contadores en muchas empresas, tú dices, pues no hay bronca, hubo quienes se ampararon en su momento, todos nos hicimos güeyes. Y entonces simplemente no la enviamos, nos amenazaron con que iba a aparecer en nuestra 32D y nunca apareció, la multa apenas se estrenó, no tiene mucho. Entonces, simplemente una gran cantidad de contribuyentes no envían la contabilidad electrónica, no la consideran como algo necesario, relevante, ¿no? o algo que tú tengas ahí como... Es que dicen, es que una cuestión es enviarla o requerimiento, porque esa es la diferencia. Al momento en que están llegando los requerimientos, ya estamos todos espantados, pero ya el madrazo ya está aquí. Sí, porque no me la requirieron. El problema, te voy a decir una cosa, Javier, que esto fue, si mal no recuerdo, recuérdame por ahí, que fue desde diciembre de 2013, cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la obligación de registrar y enviar la contabilidad electrónica. Si mal no recuerdo, esto iba a entrar a partir de julio del 2014 y para las personas físicas fue en el 2015. Sí. Desde el 2015. Javier, estamos en el 2026. Así las cosas. Por eso te digo que cuando se acuerda la autoridad y dice, es que tengo esto, pues vamos a implementarlo. Señores, las cosas no son de esa manera, porque al final siempre tiene la necesidad el contribuyente de que ustedes, antes de imponer cualquier sanción o cualquier multa, Javier, te debe hacer ese requerimiento previo a la emisión de la multa y debe ser debidamente notificada con todos los supuestos que exige el 134, 137 del Código Fiscal de la Federación, porque al final... Yo les digo en este momento, señores, fue desde el 2013, 2014, 2015, son 10 años. Entonces, Javier, ahí tenemos una situación complicada porque al final, o sea, si bien es cierto que muchos se presentaron los juicios de amparo, esos juicios de amparo ya también
se perdieron, en su mayoría, se perdieron. Digamos que se perdieron. En su mayoría, porque es una obligación ya contemplada en el Código Fiscal de la Federación y en unos anexos que tú los conoces, ¿no? De esos, si mal no recuerdo, en el 2015 era el anexo 24 por ahí que más o menos contemplaba esta situación de la contabilidad electrónica. Pero sí lo que se pretende en este momento, Javier, todas las figuras que ha hecho la autoridad, y acuérdate de mí, ahorita estamos hablando ya de contabilidad electrónica. Acuérdate de mí del 5A, que fue en el 2020, y que la mayoría de las personas ya no le dio la importancia a la razón de negocios. Acuérdense de mí, porque ya se están haciendo los requerimientos de razón de negocios. Entonces, todo esto, Javier, tiene un antecedente. Yo estoy de acuerdo con que tú dices, oye, ya les están imponiendo las multas en este momento, se las están imponiendo. Mientras sean peras o manzanas, señores, ustedes tienen o pagarla o impugnarla. Pero si ustedes la pagan, ojo, están consintiendo el acto como tal. Entonces, acuérdate que hay formas del momento de presentar el amparo. ¿En qué momento? Cuando salió publicado, que muchos se fueron al juicio de amparo. Ajá. Ahorita en este momento, cuando ya te están haciendo efectivo, ya te está ahorita la autoridad diciendo, aquí está tu multa y puedes ejercitar tu medio de defensa como primer acto de aplicación por parte de la autoridad fiscal. Ya te está llegando y te está imponiendo la multa. Ahorita tienes 15 días para la presentación del juicio de amparo, ¿sí? Para poder argumentar como primer acto de aplicación estos artículos. Si no tuviste la oportunidad de presentar el amparo en el 2013, 2014, 2015, en este momento que ya te está imponiendo esa multa, puedes presentar tu juicio de amparo o en el caso concreto el juicio de nulidad. Yo creo que si es el primer acto de aplicación, procede el amparo en contra de esta multa, pero ojo, no es la multa, Javier, sino el efecto que te va a conllevar si tú consientes y pagas esa multa, estás consintiendo el acto y entonces sí, ojo, palo dado, ni te lo aseguro que por lo menos del 2020 a esta fecha te van a imponer esas multas por todos estos ejercicios. Sin embargo, con el primer acto de multa, tú te puedes ir al juicio de amparo precisamente para que no consientas ese documento de no haber mandado la contabilidad electrónica de conformidad con esos artículos, el 28 y todo lo que establece Javier. Fíjate que cuando se dio la contabilidad electrónica, nosotros veíamos, oye, es información muy importante para todos los cuadres que necesita hacer la autoridad, pero el CFDI se fue haciendo cada vez más fuerte, de forma tal que el CFDI le da al SAT los datos suficientes para que vía minería de datos, vía inteligencia artificial, logren tener básicamente la información que necesitan y todavía obtienen todavía más. Ellos descuidaron de alguna forma la contabilidad electrónica, amenazaron con meterla en la 32D, no pasó, no había una multa, con posterioridad se publicó la multa que aplicaba cuando no presentabas la contabilidad electrónica y se fue relajando el tema. En este momento, tú dices en la torre, o sea, esto parecía como que ya no era tan necesario aún y cuando estaba la obligación ahí. Y entonces, de entrada, tenemos un problema grave en muchas empresas con muchos contadores. Ahorita están llegando multas en las que te llegan 4 años, te llega un requerimiento por año. Te mando 2022, 2023, 2024, todavía no llegan de 2025, pero pues te estás hablando de más de 200,000 pesos de esa multa. O sea, tenemos ahí un tema donde, ¿cómo se dice? Aparte de la bolsa de trabajo que decíamos, tenemos que ver ¿qué onda? ¿Qué opciones hay? ¿Nos vamos a emplear o qué? Sí, entonces, porque sería una cosa, oye, a ver, independientemente de que encontremos una defensa, si se decide que sí se va a presentar, pues ya tendríamos que estarla presentando ya. Así es. Aun y cuando ya estén los requerimientos. En este caso, no son requerimientos, son las multas. Sí, porque no hay un requerimiento, simplemente es la multa. Déjame comentarte, Javier, que mira, desde la fecha, espérame nada más para que te des una idea,
más o menos desde octubre de 2016, que más o menos se presentaron unos amparos. Para que tengas conocimiento, el registro digital es el 2012-925, Javier, 2012-925, de nombre la jurisprudencia Contabilidad Electrónica, el sistema de registro y control de cumplimiento de obligaciones fiscales contenidos en el artículo 28, fracciones 3 y 4 del Código Fiscal de la Federación, ojo, no constituye en sí un acto de fiscalización, ¿ok? ¿Por qué? ¿Qué te está diciendo esto? Que efectivamente no constituye un acto de fiscalización, sino simplemente, ojo, es una obligación que se genera ante la necesidad de actualizar las prácticas tradicionales de recaudación bajo un contexto social diferente donde el uso de la tecnología es casi imprescindible. Lo anterior se hace patente del análisis de los trabajos legislativos que precedieron al contenido de las citadas porciones normativas, en donde se advierte que dichas actividades tienen como fin integrar un sistema electrónico de contabilidad estándar que permita, por una parte, facilitar el cumplimiento de obligaciones fiscales de carácter formal y, por otra, agilizar los procedimientos de fiscalización, los cuales evidentemente deben sujetarse a las formalidades previstas para desplegar cada uno de ellos. Ante esa circunstancia, resulta innecesario que, previo al cumplimiento de dichas obligaciones y particularmente a la de enviar la información contable a través de la página de internet del SAT, exista un mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Esto que te estoy hablando al final es súper importantísimo, porque te dice, ojo, dice, previas a mandar la información a través de la página de internet del SAT, exista un mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Esto te estoy hablando que es una jurisprudencia de unos amparos en revisión 1287-2015, 826-2016. Entonces, todo esto fue a partir del 2016 y fue publicada esta tesis el viernes 28 de octubre de 2016 a las 10:38 horas. Por lo tanto, es obligatoria a partir del jueves 3 de noviembre de 2016. Con esta jurisprudencia, queridos amigos, yo creo que podemos hacer una excelente defensa cuando se trate de un juicio de nulidad como tal. Pero ojo, hay que ver cómo vas a plantear si es el juicio de nulidad o si es el juicio de amparo indirecto como primer acto de aplicación. Yo creo que lo más importante ahorita en este momento sería que se volviera a insistir en esa ilegalidad o inconvencionalidad de subir esa contabilidad electrónica, porque al fin y al cabo el artículo está, la obligación está, existe la jurisprudencia donde te señala que sí debes de mandar la contabilidad siempre y cuando exista un mandamiento por escrito a cargo de la autoridad competente, donde funde y motive por qué te está solicitando esa contabilidad, independientemente de la obligación contenida en ese artículo 28, Javier. Perfecto. Perdón, digo que estamos... Pues ya nos vamos a corte, ¿no, Javi? No, primero queremos saber tu brillante opinión, mi querida Larisa. Pues mira, yo estaba pensando... estaba pensando exacto en la bolsa de trabajo y que yo también me voy a animar, yo creo, a participar en esa bolsa de trabajo, ¿no? No, mira, es que aquí entra el debate y yo lo he escuchado también de otros amigos en que señalan, ¿sabes qué? Pues una cuestión es, por ejemplo, el no enviar esta contabilidad y otra cuestión es, por ejemplo, ya tener o generar un perjuicio al fisco. Entonces, ¿por qué sancionar una conducta que si bien estás omitiendo, pero no le estás causando un perjuicio al fisco como si hicieras otra actividad en donde dices, ¿sabes qué? No estás declarando. ¿Me entiendes? Entonces, de ahí viene, ¿hay proporcionalidad respecto a estas multas? ¿Se vale que me estén sancionando cuando solo estoy haciendo una omisión de enviar contabilidad? Y tú dices, tan es así
que al propio SAT le valió gorro durante muchos años. Exactamente, o sea, no hubo en su momento esas sanciones porque tú no, como contadores, pues no lo hicieron y dices, ¿por qué después de cierto tiempo ahora sí nos vamos y decimos, ¿sabes qué? Ya te cayó la multa. Muy bien, pues vámonos a corte, revisamos ahorita vamos a corte varios aspectos porque se pone interesante. Oye, ¿está la obligación ahí? Sí. ¿Está la multa ahí? Sí. ¿La presentaste? No. ¿Por qué? Pues porque yo creía que ni se presentaba. Vámonos a corte. ¿Qué tal, amigos? Si ustedes realizan la comercialización de joyas, de relojes, de piedras y metales preciosos, tenemos un curso de 3 horas en línea el jueves 30 de abril del 2026 de 10 a 13 horas, dirigido a todos aquellos que tienen que cumplir con estas obligaciones ante el SAT y la Unidad de Inteligencia Financiera. Recuerden que aquí yo tengo la obligación de identificar a mi cliente, a su beneficiario controlador y todos estos temas cuando la compra es mayor a 94,000 pesos. ¿Qué veremos? ¿Cuál es el temario propuesto? Primero, revisaremos el objetivo de la prevención de lavado de dinero establecido en la LFPORPI. Después, la actividad vulnerable específica de comercialización de joyas, relojes, piedras y metales preciosos. La parte de la suma acumulada de las operaciones de hasta 6 meses, las obligaciones cuando se realizan actividades vulnerables, identificar y conocer de manera directa al cliente usuario y al beneficiario controlador. Habrá que revisar los formatos y las firmas. Hay que ver la integración del expediente de la actividad realizada y también del expediente de identificación de cada cliente, las limitaciones de cobro y de pago con dinero en efectivo y las multas y sanciones y también sugerencias cuando se tienen incumplimientos de obligaciones PLD-FT. No lo pierdas, vale la pena que no caigas en esos riesgos. Las multas son muy altas y valdrá la pena entonces cumplir antes de que caiga la autoridad y evitar las sanciones. Esperamos verte. Estamos de vuelta. Ok, no mandé la contabilidad electrónica, ya me llegaron casi 90,000 pesos de multa por cada año, por cada requerimiento, y yo bien valiente me voy a defender. ¿Y si me cancelan mis sellos o me suspenden mis sellos? ¡Ay, en la torre! Mira, es un tema muy interesante el que estás tocando, Javier, porque al fin y al cabo toma en consideración que existe ese artículo que quiero que la licenciada Larisa ahorita nos haga favor de comentarlo, ese artículo 17H bis del Código Fiscal de la Federación, donde te señala prácticamente que las autoridades pueden restringir temporalmente el uso de los mismos cuando detecten la comisión de uno o más de las conductas infractoras previstas en los artículos 79, 81 y 83, y la conducta se realiza por el contribuyente y le restringen el sello al contribuyente. ¿Por qué, Javier? Porque todo esto deriva que existen algunos artículos para llevar la contabilidad electrónica, que ahorita los mencionamos, es el 76, fracción 1, 86, fracción 1, 110, fracción 2, 118, fracción 2, 147, fracción 5, de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Artículo 32, fracción 1 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, así como los artículos 28 y 30 del Código Fiscal de la Federación y en el artículo 33 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación. Luego entonces también, Javier, es importante que se tome en consideración la regla de resolución miscelánea, que era el 2.81.6, que es el cumplimiento a las disposiciones de entregar contabilidad en medios electrónicos de manera mensual. Ahí está, el tema es que viene una regla de resolución miscelánea, el cómo o el que te dice cuándo debas de presentar cada mes esa contabilidad electrónica. Entonces, ¿qué es lo más importante desde mi punto de vista? Que todo esto se deriva también de esa regla de resolución miscelánea, en donde es la que te establece que cada mes vas a enviar esa contabilidad electrónica. Entonces imagínate, Javier, de todas las que presentas en forma mensual, y si no lo hiciste y si no presentaste esa información, estamos hablando que la mínima era de 7,000 a 21,000 pesos
dependiendo Sí, pongamos que te ¿no? aplican la mínima, porque 7,000 son buenas gentes, es por buena 12, onda. pues échale, tú que eres contador, cuánto viene siendo. Pero sí me gustaría ahorita, Larisa, que ya me sitúes en ese artículo 17H, ¿sí? ¿no? Pero Sí. ya leíste el 17H, ¿no? Y pero la fracción bis, novena, sí, que 18 es... bis, por favor, ¿qué dice el 17H bis? Tratándose de certificados de sello digital para la expedición de comprobantes fiscales digitales por Internet, previo a que se dejen sin efectos los referidos certificados, las autoridades fiscales podrán restringir temporalmente el uso de los mismos cuando, y ahí hay varias fracciones, y en uno de estos pues es el tema Del 81. del 81, y si se van al 81, en este se establecen las infracciones, cuándo se actualizan estas infracciones. Fíjate, dice, el 81 del código dice, señala que son infracciones relacionadas con la obligación del pago de contribuciones, de presentación de declaraciones, de solicitudes de documentación, aviso, información o expedición de constancias y del ingreso de información, ahí está, y del ingreso de información a través de la página de internet del SAT, entre otras, el no ingresar la información contable a través de la página de internet del SAT, estando obligado a ello, ingresarla fuera de los plazos establecidos, o bien no ingresarla de conformidad con las reglas de carácter general, de conformidad con el 28 fracción 4 del código, así como ingresarla con alteraciones que impidan su lectura. Entonces, yo creo que si le ingresaste y tiene alteraciones, bueno, pues es otro supuesto. Aquí el problema, Javier, es que la autoridad ahorita te va a requerir todos estos ejercicios en su totalidad. Entonces, yo creo que tú como contribuyente tienes la oportunidad de presentar tu medio de defensa. ¿El problema cuál es? El problema el miedo que tienen los contribuyentes es que dice, oye, pero si presento mi medio de defensa, y si me restringen mi sello digital, ¿puede o no puede la autoridad restringirte el sello digital? Bueno, tan puede que ya está haciendo los supuestos. Entonces, queridos amigos, híjole, es un tema complicado, delicado, pero considero que sí debes de presentar tu medio de defensa, pues para no quedar con esa situación de la imposición de las multas y aparte la obligación de presentar la contabilidad electrónica como tal, Javier. Ok, a ver, entonces, si decido defenderme, ¿qué puede ocurrir? Aún así me pueden restringir los sellos, ¿o no? Sí, porque ya infringiste el artículo 81 del Código Fiscal de la Federación. Entonces es claro el artículo 17H bis, ¿sí? Donde te señala que si hay algún motivo por ese 81, pues prácticamente se da la cancelación de ese sello digital, Javier. Es complicado, queridos amigos. Aquí lo que trata el gobierno es recaudar. Ahora, ¿qué pasa si tú no presentas esa información por esos ejercicios? ¿No? Pues te puede iniciar una facultad de comprobación, aparte de la imposición de las multas, pues una facultad de comprobación. Ya le estás dando esa apertura para que ahora sí entre con la obligación de hacerte la facultad de comprobación por esos datos, Javier. No importa, o sea, está bien, o sea, me vienen a revisar, que me vengan a revisar. Aquí el tema es que si a mí me restringen sellos, yo me quedo sin negocio. Exacto. Eso es lo peor, ¿no? Va más allá de que te impongan, bueno, la multa obviamente implica que tienes que pagarla o pagar también al asesor, pero el tema de que te bajen los sellos, pues te para todo tu negocio. Pero ahorita, a ver, ya llegó la multa, tienes que pagar en la multa. De hecho, la multa lo que menciona es tienes un que beneficio. revisó y no la presentaste y tenías la obligación de presentarla, porque el artículo que nos lleva a esas multas nos dice, el 83, son infracciones relacionadas con la obligación de llevar contabilidad siempre que sean descubiertas en el ejercicio de las facultades de comprobación o de las facultades previstas en el 22 de este código, las siguientes. Y ahí entonces, oye, ya revisé y no las presentaste, por tanto te multo. Pero no hay una facultad de comprobación. Ojo, ahí te está hablando cuando te descubren por una facultad de comprobación. Y en este caso no hay facultad de comprobación, sino simplemente te está diciendo que de acuerdo a los sistemas, tú no has presentado esa contabilidad electrónica. Y ese supuesto, pues bueno, debe de estar establecido como tal. Esa multa, esa imposición de la multa sí debe decir. En el caso concreto, no presentaste esa obligación revisando los sistemas de la institución, no presentaste esa obligación. Debe ser al caso concreto
la imposición de esa multa como tal, Javier. Mira, No de debe hecho, ser genérico. hablando de este tema de la imposición de la multa, también es muy importante que cuando te llegue, pues la revises. Y ahora sí que de manera expresa, por esta razón, se está actualizando esta hipótesis del artículo 81, porque, por ejemplo, nosotros en cuestión de la cancelación de sellos digitales, hemos visto que cuando te señalan que se restringe primero temporalmente y después que se dejó sin efectos, podemos corroborar que muchas veces el supuesto que señala la autoridad en estos oficios del 81 no encuadra, y digo, a lo mejor a muchos abogados no les gusta esta palabra, pero no se actualiza de manera exacta la hipótesis. La hipótesis. Entonces hay que tener muy, muy presente esto, revisar cuál es el supuesto y si se está actualizando, porque por ejemplo, nosotros decíamos algo muy, muy básico, ¿no? Fallas digitales, alguna falla técnica, perdón, no sabemos si en el artículo 81 existe este supuesto de fallas, como decía, técnicas. Entonces hay que revisar que efectivamente se encuadre con el artículo 81. Inclusive, Javier, en juicio de nulidad, este tema de los sellos digitales se ha quedado sin efecto, porque el supuesto utilizado por la autoridad de ese 81 no encuadra precisamente en ese supuesto para bajar el sello digital. Entonces, queridos amigos, si tienen duda, la verdad es que contáctenos, porque es un argumento sólido. ¿Sabes que dentro de las autoridades, Javier, lo que te están cobrando, dicen las malas lenguas, por renovarte o por otra vez subirte el switch del sello digital, son más de 500,000 pesos, Javier? Cuentan las leyendas, más de 500,000 pesos porque se vuelva a subir. Porque te ayuden a agilizar el trámite. Mira, yo creo que de verdad ellos mismos han dado esa posibilidad a la gente que verifica, que está haciendo esas cosas indebidas, y que cuando el contribuyente va a aclarar, no le dan esa oportunidad de aclarar. ¿Por qué, Javier? Porque necesariamente tienes que pasar por un departamento de entrega inmediata, Javier, para que de alguna forma se agilice tu trámite de ese sello digital. Ojo, autoridades, les pedimos que vayan y supervisen esos puntos donde las gentes tienen acceso al sello digital, donde privan al contribuyente y el contribuyente aclara todos esos aspectos que les estás pidiendo. Sin embargo, existe la negativa por parte de esas autoridades, tanto de auditoría como de recaudación, en donde prevalece la negativa, ¿sí?, de seguirle bloqueando el sello digital, porque no se ha dado esa situación gratificante con ese tipo de autoridades. De verdad, les pedimos ahí evaluación al sistema anticorrupción, que vayan y que al azar soliciten documentos y verifiquen que el contribuyente sí ha cumplido con esos temas, pero como hay una situación ahí, Javier, de podredumbre, de cosas raras, de que se les está exigiendo a los contribuyentes una gratificación para desbloquearles el sello digital, es grave. De verdad, señores, no maten al contribuyente, porque si ustedes mismos matan al contribuyente, pues están matando la gallina de los huevos de oro, Javier. El tema no está fácil, porque si tiene los sellos restringidos, o sea, ya lo mataste. Exacto. Y entonces, si un contribuyente está dispuesto a hacer algo para salvar su negocio, pues va a buscar medios ahí, alternativos de solución, y entonces pues se convierte en un problema donde de repente dicen, oye, espera, es que la corrupción es sistémica. Eso te está llevando a que siempre va a haber alguien que va a ofrecer lo más que pueda para salvar su negocio. Y no que va a ofrecer, que del otro lado hay alguien que acepta o exige olvídate, también. Pensemos que del otro lado no hay nadie, y entonces ya perdiste tu negocio porque no lograste hacer que Javier, funcionara. Aquí el contribuyente está aclarando, Javier. Si el requerimiento te dice, hiciste esto, y el contribuyente va y aclara, Javier. Lo grave es eso, que el contribuyente vaya, aclara, y tiene su documento, o sea, acuse. Y viene la resolución y te dice, ¿qué crees? Que no es viable lo que me presentaste. Adiós. No desvirtuaste. Te quedas y dices, oye, pero si contablemente, legalmente, jurídicamente, aquí está. Pues no, señor, no otra vez restituye el sello digital. Entonces, ahí las autoridades, de verdad, se los juro, que donde agarren a todas esas autoridades que andan haciendo cosas medio raras y turbias, de verdad,
que al contribuyente le vas a dar vida y lo que quiere la federación es que sigan contribuyendo al gasto, porque si tú le paras la operación ya no va a contribuir. ¿De qué manera el contribuyente va a poder solucionar sus problemas pagándole al fisco? Pues, trabajando. Si tú le amarras las manos, fisco, ¿sabes lo que va a pasar con todas esas personas que no son malas personas, que a lo mejor tuvieron alguna situación por un contador que no estudió, por una mala asesoría, por lo que tú quieras, pero el contribuyente no es delincuente, no es malo? Gracias al contribuyente se pagan los sueldos de esas personas que están dentro de las instituciones. No los maten, de verdad, revisen y sean de verdad gente que les den esa oportunidad de seguir trabajando, Javier. No todos son malos, yo sé que sí hay personas malas, Javier. A esos que los enchiqueren, que los encuadren, que los den toques en los pies, que les hagan lo que se les pegue la gana. Pero hay gente que de verdad no es mala y que quiere seguir trabajando, Javier, y le está cerrando la llave a la propia federación. Entonces yo creo que a lo mejor ellos no sabían ahorita de esta situación del sello digital, Javier, pero yo te aseguro que gente de las instituciones nos está viendo y que ya les diste la idea ahora de que no nada más es que les llegue la multa, la imposición de la multa, sino que ahora ya les pueden hacer el bloqueo de su sello digital aparte y fundamentado, queridos amigos. Entonces hay que tener mucho cuidado. La defensa, cómo la vas a argumentar, cómo la vas a llevar, pero sí es importante que en las contestaciones se le dé vista a la general de evaluación, porque yo creo que sí es una autoridad que puede ayudar al contribuyente y que puede sancionar al funcionario que está haciendo cosas medio raras. Entonces yo creo que sí, el documento donde ustedes están presentando algo, que le marquen copia a la general de evaluación, queridos amigos, que le den copia a la Secretaría de Anticorrupción, que manden copias y que no se queden con los brazos cruzados, porque actualmente, Javier, es un abuso de poder, pero total, Javier, plenamente, ¿no? Entonces, sí, nada más un poco regresando. La multa es no ingresar la información contable a través de la página del SAT, estando obligado a ello. Punto y coma. Ingresarla fuera de los plazos establecidos, o bien no ingresarla. Ahorita nos está llegando una multa porque no la ingresamos y por ende pues no se presentó en los plazos establecidos. Pero te deben de señalar efectivamente en ese requerimiento y en esa imposición de multa, efectivamente, cuál supuesto fue. Si no la presentaste, si la presentaste fuera de tiempo, o simplemente va con situaciones que no se puede verificar. Sí deben ser muy exactos al momento de la imposición de la multa, Javier. Porque si no viene como tal, pues esa multa puede quedar sin efectos. Sí, básicamente viene, digamos que los requerimientos que están llegando al buzón tributario vienen bien. Y entonces, perdóname nomás, el contador le dice a su patrón, no te preocupes. Ay, ¿cómo que no me preocupe? No pasa nada, hombre. Y tú dices, oye, ¿qué crees? Lo que puede pasar es que me restrinjan los sellos. O sea, que cierre el changarro. Porque ahora tú eres la contadora, Larisa. Ok. Te das cuenta que llegaron 200 y tantos mil pesos de multas porque no subiste la contabilidad electrónica. ¿Le dices al patrón? ¿O primero buscas chamba y luego le dices? Pues sí, primero busco aquí, vengo a porque dices que va a haber una bolsa de trabajo. Suena como una mala broma. Pero es que pasa, Javi. O sea, nosotros lo hemos visto también en el despacho, en donde vemos y le preguntamos al cliente, oye, ¿por qué lo hiciste? ¿No? Es que, y digo, no quiero señalarlo así, pero sí comenta, es que el contador me dijo esto, ¿sabes? Y nosotros, estás ante una pues mala asesoría, y esa mala asesoría, por ejemplo, con este cliente llegó hasta la cancelación, bueno, que se dejó sin efecto su sello digital. O sea, de una mala asesoría llegamos te quedas sin negocio. Exactamente. Tú dices la multa así de 500,000 pesos y tú quieres ya con todo, si fueron varios periodos, varios meses, ¿no? Pero digo, eso es lo menos peor de lo peor, que es la cancelación de tu sello digital. Amigos, el problema no es menor, ¿eh? Ya, estamos por lo último. Por favor, Freddy. Sí. Yo lo que les digo, queridos amigos, que no se queden sin hacer nada ante estas irregularidades que está haciendo la autoridad. Acuérdense de la jurisprudencia que les leímos, acuérdense, tómenla en consideración,
porque yo creo que antes de la autoridad te hubiera pedido, te hubiera solicitado esa contabilidad electrónica. Y yo creo que ante esa petición que te hubiera realizado la autoridad por cada contribuyente, ¿sí? No es efecto masivo, debe ser por cada contribuyente, ¿sí? Te hubiera requerido primero que nada esa contabilidad. Y después, ante la negativa de ese requerimiento, entonces sí ya la sanción de imponerte la multa por no haberla presentado en tiempo y en forma, pero creo que a la autoridad se le pasó eso. La autoridad lo que quiere ahorita es recaudar, Javier, y aventó las multas sin ton ni son y les están llegando al buzón tributario. Y ojo, acuérdense mucho de lo que platicamos del aviso del buzón tributario que debe de tener esa fundamentación y esa motivación, ese aviso electrónico. Si el aviso electrónico no puede ser visualizado de acuerdo al 17 y del Código Fiscal de la Federación, tienen otro argumento contundente, queridos amigos, para que se pueda quedar sin efecto ese aviso y por consiguiente la notificación de esa multa. Entonces, hay argumentos de defensa contundentes que ustedes pueden utilizar, que ustedes nos pueden marcar, nos pueden seguir en redes sociales y que de alguna forma, queridos amigos, no se queden en estado de indefensión, porque a lo mejor 200,000 pesos para un gran corporativo pues no tiene mayor tema, pero para una persona que apenas va al día y que le que no te alcanza para pagar la nómina. 200,000 pesos, pues yo creo que vas a matar a otra persona, a otro contribuyente, y no está padre. Entonces, sí es complicado, se vienen tiempos más difíciles todavía, pero bueno, Javier, esto es lo que de alguna forma nosotros hemos visto y estudiado a través de las leyes y de lo que está haciendo la autoridad. Y yo les digo eso, queridos amigos, que ustedes valoren, que ustedes se acerquen a un buen fiscalista, que se acerquen a un buen jurídico, que les pueda apoyar en estos temas, porque no es fácil, y las va a seguir imponiendo la autoridad pues hasta que se canse. Entonces, eso es lo más importante de este programa que les queríamos comentar, qué es lo que está pasando ahorita, porque son temas recientes, son temas de ayer, de hoy, y que bueno, pues estamos a sus órdenes en todas nuestras redes sociales, aquí en IMEFI, en Estrada Fiscalistas, Freddy Estrada, Larisa Ortiz, el contador aquí presente, que de alguna manera, bueno, pues estamos a sus órdenes, ¿no? En estos temas tan importantes, tan relevantes. Muy bien, nosotros en el despacho estamos considerando a todos los clientes de los que podemos más o menos influir en ellos, platicamos con ellos y les estamos diciendo, oye, no has presentado la contabilidad electrónica, te vas a gastar 100,000 pesos por año en multas. Entonces, parece ser como que Javier está como que sacando alarmas como que no vienen al caso, y la realidad es que están ahí. Queridos amigos, coméntenos, ¿ya les cayeron a ustedes? ¿Ya tienen estas multas encima? Otra cosa que te voy a decir, que con una empresa grande que estuvimos platicando este tema, nos decía, si bien es cierto que las multas son de 200,000, de 100,000 pesos, pues yo prefiero pagarlas y no entregar la contabilidad. Entonces, híjole, yo ahí estaría jugándole como que complicado, porque si no presentas, lo primero que va a hacer la autoridad es mandarte la facultad de comprobación. Y aún así, dicen las empresas, me la voy a jugar, ¿no? Porque ahorita estamos... que te restrinjan los sellos. No. Esa sería... ¿no? Ese sería el peor escenario. No, entonces, queridos amigos, esos que están pensando en jugársela y decir, pues pago las multas y no entrego la contabilidad, están al filo de la navaja, porque de buenas a primeras, si pagas la multa, sí, pero ahí te va la cancelación de tu sello. Entonces ahí sí la presentas, porque si no, pues ¿cómo sigues trabajando? ¿Cómo sigues facturando? Entonces algo muy importante, que tiene un arma la autoridad contundente. Muy bien, pues ayúdanos a despedir el programa, mi querida Larisa. Pues muchísimas gracias, Javi, Freddy, y a todas las personas que nos están viendo el día de hoy en Fiscalistas SOS. Como muy bien lo mencionan, bueno, tratamos de traer todos estos temas, no solo de interés, sino que son actuales y que todos los contribuyentes, o ya lo estamos viviendo, o dos, puede que en algún momento estemos en una situación similar y que no sepamos cómo actuar. Entonces, bueno, no se pierdan Fiscalistas SOS,
Nos vemos el próximo miércoles a partir de las 3:30 de la tarde y hablaremos de estos temas tan relevantes y de tanta importancia en este sistema jurídico mexicano tributario medio raro que está poniéndonos a todos los contribuyentes pues al filo de la navaja. En modo sobrevivencia. Exactamente, estamos sobreviviendo los contribuyentes. Nos vemos el próximo miércoles. Saludos.